Bueno, se ve perfecto, así que espectacular. Bueno, lo que te venía diciendo hace un rato, es un honor que estés acá, Alcira, realmente sos un pedazo de historia viviente y has hecho mucho, no tan solo, no es que desde acá atacamos a la intelectualidad, pero lo que pretendemos es que los pensadores y los intelectuales también se sumerjan en el barro de la realidad, intenten cambiar, que se comprometan, que tengan compromiso. Y eso creo que vos lo has hecho desde el primer momento a lo largo de toda tu trayectoria. No tan solo sos una pensadora de alto vuelo que realmente hiciste escuela, porque estaba hablando con compañeras y compañeros de la Universidad de Periodismo de acá de La Plata y me comentaba que te han estudiado un montón, Pobre, y, pobre y que, de mí. que han leído mucho Los silencios y las voces de América Latina, eh, y te tienen como referente del pensamiento nacional. Y eso es muy importante. Y además, bueno, vamos a recorrer un poco tu trayectoria, que es muy, muy larga. Has estado Bueno, con... no sé qué estás queriendo decir. No, no, no. Una trayectoria, lo que pasa es que arrancaste muy joven, eso es lo que pasa. Ah, muy Cuando uno, chiquitito, cuando uno déjame arranca, disculparte. cuando uno arranca de joven, es lo que pasa. Que ya arrancaste en los años 60, que has estado en contacto con muchos pensadores, con muchos intelectuales de altísimo vuelo del movimiento nacional, que has estado con Perón en Puerta de Hierro, eh, que has ocupado cargos, que has ocupado cargos ejecutivos, cargos legislativos y que siempre con una trayectoria de militancia desde el momento cero, ¿no? Sí, ahora yo quiero señalar una cosa. Sí es cierto que nosotros dimos la batalla en la universidad, pero para mí la gran escuela fue la militancia en el barrio Colinos de Berazategui, Sí, donde estaban compañeros que eran un poco más grandes que nosotros y que venían de la primera resistencia peronista. Y la verdad que esos fueron los grandes maestros y los que nos rompieron la cabeza, los que te eliminaron cualquier tipo de elitismo, de pensar que tenías viste, la vanguardia esclarecida, no te claro. daba como... Pero fueron maestros fundamentales. Después a eso sí se agregó el hecho de que las cátedras nacionales, que fue este elemento de elaboración de un pensamiento desde la matriz Eso fue latinoamericana, en la UBA entre los años 68 y 74. Se juntaban del 67, sí, 67 67. Que se aproximadamente. juntó un grupo de Eso, intelectuales a tratar, a pensar la Argentina desde la Argentina. claro, lo que pasa es que hay que ver que a nosotros nos echan a todos de la facultad en 1966, la famosa noche de los batones largos, etcétera, nos echan. Y ahí en sociología ponen como interventores a Justino Farrer, que era un sacerdote vinculado en ese momento con la pastoral social, que estaban desarrollando una nueva pastoral popular, y con Gonzalo Cárdenas, que era un historiador revisionista. Ahora, la ventaja fue que en sociología, que fue el único lugar donde nos dejaron entrar, entraron compañeros de filosofía, de economía, de historia, de antropología y de sociología. Entonces, ahí se logró un pensamiento colectivo que rompía con esta segmentación de las ciencias sociales, porque el tema es que todo pensamiento crítico es integral. Si vos Sí. te pones a ver quién es, no sé, Marx, ¿qué era? Economista, filósofo, historiador, etc. Weber, cuando hace la gran crítica a Marx, que era historiador, filósofo, etcétera, etcétera. En cambio, la gran trampa de las ciencias sociales es que te dan la hiperespecialización de los especialistas especializados. Entonces, el problema es que no tenés una visión integral que te permite un proceso crítico. La ventaja fue esa, además fue una ventaja porque Justino Farrell, que estaban en la elaboración de la pastoral social, con algunos sectores, por ejemplo, jóvenes, jóvenes sacerdotes
como Francisco, por Claro. ejemplo. La Eh, famosa este, que tenían, en ese momento estaba la teología de la liberación en auge. exacto. Claro, lo que pasa es que ahí había dos líneas de la teología de la liberación. Una era la teología que venía más que nada de Perú, Gutiérrez, etcétera, que pensaban que para llevar adelante la interpretación de la sociedad sobre la cual desarrollar la pastoral era necesario incorporar el análisis marxista. En cambio, esta otra, donde estaba Francisco, Escanones sobre todo y otros, planteaban que para interpretar la realidad latinoamericana había que partir de una concepción autónoma, propia, digamos. Y es ahí donde sale la teología del pueblo, que es que de alguna manera en esos silencios y las voces yo lo que hago es sintetizar un pensamiento colectivo, ¿no? Sí. Ahora, si uno analiza el peronismo de la primera etapa, yo creo que hay que ubicarlo en el contexto de lo que fue el comienzo de la revolución del tercer mundo. La revolución del tercer mundo va entre fin de la Segunda Guerra y la crisis de los años 70, que hay que tener en cuenta que es el 80% de la población mundial que estaba hasta entonces y de varios siglos anteriores, según las regiones, sometidos a dominios coloniales o neocoloniales de las potencias occidentales y Claro. Japón. Pensá que los hindúes, los chinos, los vietnamitas, los indonesios, los árabes, los africanos y gran parte de las mayorías populares de América Latina no se los consideraba ciudadanos plenos, eran ciudadanos, pero es el 80% de la población mundial. Claro. Y eso fue acompañado de un gran movimiento intelectual. En ese marco creo que se da el surgimiento del peronismo. ¿Y por qué es el primer paso de esa revolución del tercer mundo que va a generar Es, visiones polares? digamos, es un nuevo proceso histórico, ¿no? Que se empieza a Sí, desarrollar. si a mí me decís la revolución del tercer mundo por la magnitud de la población comprometida es más importante que la revolución francesa. Sí. La revolución francesa era libertad, igualdad y fraternidad para los europeos blancos, para el resto de la humanidad no, vamos, negro de porquería. Se Digo, seguían traficando no es esclavos. claro. Claro. Ahora, el tema que es, ¿por qué el peronismo pasa a ser un primer paso? Porque en 1945, esta cosa de el reconocimiento de los derechos laborales, vacaciones pagas, aguinaldos y demás, existían en los países centrales de Occidente. Claro. Vos pensás que en 1945-46, la India todavía era una colonia. Gandhi recién llega al triunfo en 1947. La China era una colonia. Mao Zedong triunfa en 1949. Sí. Y entonces esto va a dar en Perón dos visiones antagónicas. Por una parte, un odio profundo por parte de las potencias y especialmente Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra en ese momento tenía en Argentina bancos, puertos, ferrocarriles, teléfonos, frigoríficos, etc. Y era evidente que Perón inicia procesos de nacionalización de esas áreas que estaban en manos del imperio y una serie de derechos sociales que, reitero, eran absolutamente desconocidos en el tercer mundo. Y por eso se va a dar este contraste. Por una parte, que yo siempre cito esto de Churchill, este odio de la declaración de Churchill en Yalta, ¿no? Esta cosa Sí. de no dejemos que Argentina sea una potencia porque arrastrará así a toda la América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas de derecha a izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable donde los representantes levantarán sus manos en masa para servir a esta nación. Hay que humillar a la Argentina. Sí. ¿Esto por qué? Vos fíjate que se va a dar una paradoja, que es que a comienzos del 45, cuando termina la guerra y todavía no ha empezado la Guerra Fría, Perón
es desplazado por las presiones de Inglaterra, precisamente porque estos aumentos de salarios y beneficios a los trabajadores perjudicaban a las industrias, a los servicios y a las inversiones inglesas. Y es ahí cuando se da por presiones de Estados Unidos el desplazamiento y la cárcel de Perón. Y también el 17 de octubre del 45. El tema es que cuando se hacen las elecciones, pensá que el grueso de las fuerzas políticas, desde el Partido Conservador, pasando por los radicales, etcétera, socialistas y el comunismo, se oponen a Perón. Con la Unión Y Democrática. ¿Cómo? Con la Unión Democrática. La Unión Democrática, sí, donde Perón plantea ahí la tercera posición. Y ellos quieren interpretar que la tercera posición es el nazifascismo. Sí. Cuando lo que dice Perón, y esto es la comunidad organizada en la tercera posición, su tercera posición es, en el campo internacional, autonomía frente a los dos polos de poder. Y en el campo del modelo de sociedad, un modelo que sea alternativo al capitalismo liberal que estaba predominando entre entonces, absolutamente impopular, digamos, y a la concentración del poder del comunismo soviético. El tema es que esto es considerado, claro, tercera posición es nazifascismo, dicen ellos, que estaba Estados Unidos, la Unión Soviética, que derrotan a la alianza de Hitler con Mussolini y con los japoneses. Entonces no hay tercera posición. Y el tema es que a partir de ahí se da un ataque que va a tener mucho efecto, porque pensá que son los dos principales aparatos de prensa de Estados Unidos, Inglaterra y el sector occidental, que influye sobre América Latina, y de la Unión Soviética y el Partido Comunista. Todos estos aparatos diciendo es nazi-fascista. Ahora, esto va a contrastar con la mirada que los sectores del tercer mundo tienen, y por eso yo estuve detectando, y es maravilloso, porque yo no sé si sabías eso de la Federación Latinoamericana de Estudiantes que va a crear Perón en Colombia. Eso te iba a preguntar. Bueno, ¿qué pasa? Que nos cuentes esa anécdota. Muy pocos aliados latinoamericanos. Uno de ellos era Arévalo en Guatemala, que había estudiado en la Argentina y era un principal aliado de Perón. El otro era el Partido Ortodoxo Cubano y el otro era Jorge Eliezer Gaitán, que era la izquierda del Partido Liberal de Colombia. Es en el año 1948, 48, ¿no? 48. El tema es que Perón se había dado, yo cuando estuve con él lo reconoció, se había dado una pésima política en la universidad y por lo tanto tenía en contra el grueso del movimiento universitario. Y en realidad tenía solo dos universitarios. Sí. Entonces decide hacer una federación latinoamericana de estudiantes, porque no es lo mismo tener 2 estudiantes que 2 representantes de la Federación Latinoamericana. Entonces, con Guatemala, con el Partido Ortodoxo y con Jorge Eliezer Gaitán, deciden reunirse en Colombia, en Bogotá. Van los estudiantes estos, jóvenes de 20, 21 años, ¿no? Van los estudiantes, tienen una reunión con Jorge Eliezer Gaitán, y al día siguiente se estaba por desarrollar la primera reunión de esta federación y lo asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Y ahí estalla el Bogotazo, que fue una insurrección social impresionante, con muchas matanzas, etc. Bueno, entre otros, estos 2 jóvenes cubanos del Partido Ortodoxo se meten en el lío y parece que en determinado momento están acorralados, y te digo que estaban matando a mansalva. Entonces logran comunicarse con la embajada argentina, que era la que los había invitado. La embajada lleva un auto con una bandera arriba, de manera tal de poder penetrar, los rescata, los deja en la embajada cubana y les salva la vida. El tema es que la CIA desclasifica los documentos cada 50 años. Y entonces, en 1998, esto fue detectado por García Lupo, que siempre encontraba esas cosas.
se encuentra cómo tenía la CIA clasificado a estos dos jóvenes cubanos. Uno de ellos era Castro Fidel, peronista de origen cubano. Agi- Y el tema que yo Castro Fidel, estuve en ¿cómo Cuba, era? Castro Fidel Ruz, Castro Ruz, Fidel, agitador agitador estudiantil, peronista de de origen origen cubano. cubano. Ahora, yo estuve con... Lo que pasa es que al poco tiempo de eso viene el golpe de Batista y ahí se radicaliza Fidel, pero él iba a ser candidato a diputado del Partido Ortodoxo. Digo, ahora, si uno se pone a ver, frente a estas acusaciones de los grandes medios de prensa, la reivindicación en el tercer mundo es muy grande. Por ejemplo, Florial Ferrara, que era un médico peronista, va a un encuentro de médicos en África, en Ghana, donde el presidente era Juan Krumah, que después también Claro. fue desplazado por un golpe. Juan Krumah fue uno de los grandes ideólogos del neocolonialismo en África. Bueno, y para su sorpresa le dicen que el presidente Juan Krumah quiere hablar con él. Entonces, él no sabía para qué. Entonces llega y Juan Krumah le dice, cuénteme cómo está Perón, cómo está el peronismo. Y este le pregunta, ¿cómo peronista? ¿Cómo peronismo? Claro. Y Juan Krumah le dice, es que nosotros somos peronistas. Le dice, Lumumba también era peronista. No, fantástico, Después, fantástico. tenía en el 62 la revolución argelina. Ben Bella, el líder de la revolución argelina, declaraba en 1962 que los dos hombres que él más admiraba en el mundo eran argentinos, el general Perón y el Che Guevara. Claro. Digo, en esto, por ejemplo, otro amigo mío que estaba, esto te digo muy cercano, estaba en Vanguardia Comunista. Vanguardia Comunista estaba a la izquierda de Mao Zedong. Y entonces los invitan a Albania. Enver Hoxha, en Albania, estaba efectivamente, era más radicalizado que Mao Zedong, Claro. era la izquierda de la izquierda. Entonces este amigo me cuenta que van muy emocionados y tienen una entrevista con Enver Hoxha. Y Enver Hoxha le pregunta, bueno, ¿qué orientación tienen ellos? Y le dice, bueno, nosotros somos marxistas, leninistas del pensamiento de Mao Zedong pro-albanés. Y Enver Hoxha le dice, pero ¿cómo? Si son argentinos tienen que ser peronistas. Y este me dijo, yo era tan sectario que cuando volví me hice peronista. Y digo, este elemento, bueno, el Ayatollah Khomeini, en 1979, nosotros estábamos exiliados en México, cuando se da el triunfo de la revolución islámica, nosotros vemos que había un método que utilizaba el Ayatollah Khomeini, que era dirigir desde París la revolución en Irán a través del envío de cassettes grabados con indicaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Los distintos núcleos tenían grabadores, iban recibiendo y trayendo. Entonces, cuando leo eso, digo, mira qué bárbaro. En Irán, el mismo método de la resistencia peronista de Perón. Y después hay un libro sobre la biografía de Perón que dice que eran amigos. Cuando Perón iba a París, se encontraba con el Ayatollah, cuando el Ayatollah iba a Madrid, lo iba a visitar a Perón. Y fue Perón el que le presentó digamos, el método ese. Digo, de este tipo de experiencias hay muchas. Lo que pasa es que lo que predominó con referencia al peronismo fue el peso de los grandes medios de prensa, sobre todo los de Occidente. Disculpa, también hay una anécdota cuando China se pelea con el bloque soviético, de Perón. Perón refiriéndose a los chinos. Claro, lo que pasa es que Perón hablaba de la tercera posición frente a los dos imperialismos. Y cuando Mao Zedong se pelea con los rusos, los acusa de que son social imperialistas. Y es ahí pero porque Mao también
algunos compañeros que fueron decían que había que ser peronista. Y ahí es cuando Perón comentaba, refiriéndose a Mao, este chinito pícaro que me roba las ideas. Genial. No, yo creo que realmente logró imponer una concepción, sobre todo la reivindicación de la dignidad. Sí, Y esto me parece que es fundamental. Y además armó un modelo de país que hasta 1970 Argentina era la sociedad más igualitaria de América Latina, incluyendo a Estados Unidos. ¿Qué tenías? Un 6% de pobreza, que era una pobreza residual, muy en las provincias más pobres, etc. Un 3% de desocupación, que es pleno empleo, prácticamente. sí. Y el 90% de los trabajadores en blanco y cubiertos por derechos sociales. El otro 10% eran trabajadores independientes, etcétera, etcétera. La verdad es que esto permitió un igualitarismo, sobre todo canales de ascenso social de sectores, en especial a través del sistema educativo público, porque la universidad gratuita, que Perón saca los aranceles y las universidades pasan a ser gratuitas, fue un canal de ascenso social en esta sociedad igualitarista. Yo te digo, tengo amigos cuyos padres eran misérrimos, y que gracias a la educación pública y a la universidad pública terminaron siendo rector de una universidad. Claro. Es que es la magnitud de lo que permitía el sistema. Y esto es lo que quisieron liquidar, porque después del golpe contra Perón, el tema es que la resistencia peronista en 18 años, una de sus condiciones era la fortaleza de los trabajadores, porque los trabajadores, el pleno empleo, hacía que no tuvieran miedo de salir a luchar y que los echaran del trabajo, porque inmediatamente conseguían otro trabajo. Y por esto la estrategia de la dictadura militar, pensada no por esto, sino por Kissinger y sus cuadros fundamentales como Cavallo, fue desarticular. Vos pensás que fue. Esto hay que ver, que la revolución del tercer mundo generó un debilitamiento de los imperios. Pensá que después de la Segunda Guerra y con la revolución del tercer mundo se desintegra el imperio inglés, sí, el imperio francés, el de Holanda, el belga y el imperio del sol naciente japonés. Sí. Digo, no es chiste la magnitud de la transformación que eso significó. Y otro elemento fue que los procesos de descolonización y de liberación nacional y social, las revoluciones y los gobiernos populares en América Latina, hubo procesos de nacionalización fundamentalmente de los yacimientos de petróleo. Y ahí es donde se conforma la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que cuando se produce la primera guerra árabe-israelí, estos sectores, que son principalmente árabes, empiezan a presionar e incluso toman la decisión de incrementar en un 400% los precios del petróleo. Esto es 1973, sí, que desata una crisis muy importante. Ahora, esto es un debilitamiento adicional del poder de Estados Unidos. Y es ahí cuando Henry Kissinger, que para mí es el más lúcido y siniestro estratega de Estados Unidos, define una estrategia de restauración conservadora para recomponer el poder y el retroceso de Occidente y de Estados Unidos frente a estos movimientos de liberación nacional, etcétera, etcétera. Y es ahí donde esta estrategia tiene dos aspectos. Uno es la ola sincrónica de dictaduras militares que van a ejercer el terrorismo de Estado y una represión sin límites para liquidar cualquier forma de resistencia política y social, sí, que se oponga a la recomposición de su poder. Vos pensás que ahí esta ola sincrónica, que es en América, en países menores de Asia y en gran parte del África negra, fundamentalmente. Vos pensás, 1971 golpe en Bolivia, 1972 Uruguay, 1973 Chile, 1975 Perú, 1976 un plan Argentina. estratégico. No, una estrategia global
que se articulan esas dictaduras con las dictaduras de Brasil y Paraguay ya existentes para llevar adelante lo que se llamó el Plan Cóndor, que Claro. fue un plan de... Acá te Sí, quería frenar un segundito. Lo importante de lo que estás planteando desde que arrancamos la charla, el tema de revalorizar los conceptos que se han perdido últimamente, el tema de tercera posición, tercer mundo, movimientos de liberación nacional, todas palabras que han caído en desuso no porque no estuviesen en vigencia, sino que la han guardado adentro de un arcón porque no es funcional para ciertos poderes y mucho más para el poder imperial, porque cuando estabas planteando de que los chinitos pícaros se oponen al imperialismo, ahí hay otro planteo, el tema de la tercera posición plantada ante los imperialismos para liberarse y para todo lo que habías contado, el tema de la dignificación de los pueblos, de la liberación de los pueblos. Y creo que es importantísimo y por eso te hemos invitado acá y es un honor enorme, revalorizar esas palabras y traerlas y con todos estos análisis poder llevarlos al presente, porque cuando estabas hablando de que había un plan estratégico por parte del imperialismo, hoy en día decís que hay un plan estratégico por parte del imperialismo y te dicen que sos un conspiranoico. Mientras que es una sí, realidad en la cual podemos hablar, que ahora te voy a hacer un par de preguntas de la situación actual neocolonial de la Argentina, palabra también guardada en el arcón de los recuerdos, entonces te venden una realidad edulcorada, sintetizada, muy infantil, en la cual el problema de la Argentina son los argentinos. Breve síntesis de muchísimos movimientos gorilas y payos, etc. Mientras que no se pone en contexto el, el, la visión integral estratégica mundial. Por eso quería llevarte de este tema a otro tema muy importante. Vos estuviste en los años 70, fuiste a visitarlo a Perón, a Puerta de Hierro, y te dio clases particulares, ¿no? sí. Yo lo que quería era preguntarte, primero en lo personal, cómo era Perón, porque estuviste muchísimo tiempo, ¿qué era? ¿Por día cuánto tiempo estabas con él? Y fueron 5 reuniones de más o menos 3, 4 horas cada Un una, montón. mano a mano. ¿Cómo era en lo personal y cómo era Perón cuando te analizaba una situación particular o cuando hacía un análisis de la realidad argentina o de Egipto o de Irán o de cualquier lugar? ¿Cómo era el pensamiento estratégico y cómo era Perón? Que lo No, tuviste ahí, mira, humanamente. de todo, quiero decir que me dio bola no por mérito mío, sino porque le interesaba que estuviéramos en la universidad. Y él decía, no se imagina, para mí, lo importante es saber que tenemos muchachos nuestros en la universidad, porque nosotros Espectacular. tuvimos una pésima política universitaria y los muchachos que se recibían se nos ponían en contra. Así que esto para mí es importantísimo. No, en lo personal, yo te debo decir, te imaginas que yo tenía un autito alquilado, había alquilado un autito, llegué una hora antes, ahí a Puerta de Hierro, paré en la esquina, me transpiraban las manos, era un Sí. susto impresionante realmente. Ahora, es un tipo tan cálido, era un tipo tan cálido, que a los 10 minutos podía estar hablando como hablo con vos. Claro. Era impresionante la calidad humana, ¿no? De contención y demás. Y lo que pasa es que él siempre dijo que su frustración es que él quería ser maestro, que a él lo que le gusta es la enseñanza. Y es ahí donde, que fue muy gracioso, porque en ese momento estaba Juanita Larrauri también. Entonces, Juanita Larrauri, Una histórica cuando, del movimiento claro, peronista femenino. cuando se dan los primeros encuentros, que después Juanita Larrauri se va con Isabel y Perón se queda charlando conmigo, me dice, así que está en la universidad. Yo le digo, sí, sí, estamos ahí dando un debate con el liberalismo, etc., y el marxismo, y ahí Juanita le dice, mirá que es 1970, ¿eh? Sí, sí, sí. Juanita le dice, general, hay que tener mucho cuidado porque en la universidad hay muchos comunistas. Y Perón le dice, pero Juanita, si comunistas ya no son ni los rusos. Claro.
Era Qué 10 capo. años antes de la caída del muro Sí, de sí, sí, Berlín. sí. Digo, no, un calidísimo. Yo nunca pude terminar de pegar. Esta persona con la cual hablaba, como estoy hablando con vos, que Sí. se abría y te permitía un diálogo y una gran fluidez con la figura del balcón, digamos, ¿no? Perón en el balcón. Como que Bueno, no te ponía lo importante, barreras. Él estaba ahí como un claro, igual, como un par. nada, era una calidez total. Donde yo lo que le dije es, ¿por qué no me enseña cómo se piensa la política? Así yo después los enseño. Y entonces me dijo, mire, lo primero de todo es que hay que, para analizar la política nacional, hay que tener un muy buen análisis de la política internacional. Porque analizar la política Disculpa, parroquial, se te entrecortó. de ninguna manera hay que De lo. centrarse solo en ¿Podrías la problemática repetirlo? política nacional, sino un... Ajá, Porque se te entrecortó. sí, lo que él decía es que para analizar profundamente, a ver, decime, Ahí está bien. Es ir de ahí lo. va. Sí. El planteo era ir de lo macro, de lo No, internacional, a no, lo. no, el escenario internacional era clave para interpretar la política nacional, Claro. porque el análisis de la política nacional solo es un análisis de carácter parroquial, Claro. lleva a muchas confusiones, etcétera, cosa que habría que decirle a muchos de los Sí, compañeros, ¿no? sí, sí. Ahora, no, fue una cosa muy, muy cálida, porque además este, es impresionante cómo respondió, porque yo a su vez trabajaba con los, los compañeros del barrio, esos que eran mis profesores, digamos, mis Sí. grandes maestros, ¿no? Entonces le habíamos preparado un cassette. Y ahí fue maravilloso, porque una de las líderes, una, una compañera, era un personaje maravilloso. Ella se dedicaba, era maquiladora, estábamos preparando para llevarle el cassette. Claro, era un microfonito que Sí. teníamos sobre la mesa. Ahora, era tal la emoción que se había ido a la peluquería, se había puesto las mejores pilchas, se había arreglado las manos, etc. Como si lo como si lo iba a conocer. Claro, como si hablaran mano a mano, ¿no? Y fue muy gracioso porque en ese momento había problemas con las 62 organizaciones. Viste que estaba toda la cuestión de Sí. Van Dorn, y entonces que era muy, muy solemne, ¿no? Entonces le decía, mire general, como mujer, como madre y como peronista le digo que de las 62 tiene que hacer una pieza que no le dé ni el 2. Eran las indicaciones que... Y vos sabés que me contestó, en un disquete, bueno, era una cosa maravillosa, pero no, yo lo que una cantidad de elementos, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿por qué cree usted que le pegaron tanto con que era nazi fascista? Y me dice, ¿sabe qué pasa? Era el insulto político de la época. ¿Viste cómo ahora Claro. el insulto político de los liberales es Sí. populismo? Sí. ¿No? Entonces, si son populistas, es una porquería. Sí. Y Todo, cualquier cosa que eche sombra es populista. igual fue una experiencia muy, muy linda, realmente para mí fue muy informativa, porque a partir de ahí es cuando yo empecé a estudiar la política internacional y a más o menos tratar de, salvando las inmensas distancias, tratar de analizar desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Y él te dio un marco, digamos, conceptual de cómo pensaba él Claro, para que lo transmitas ahí en las cátedras nacionales. claro. Y vos porque pensás que él tenía dos o tres cosas. Primero, él tenía una visión de sus primeros años de una formación, no nos engañemos,
Él los primeros, hasta los 12 años, se crió en el sur con su mamá, Sí. Y en mucho contacto con los mapuches, que eran en general ellos eran administradores de estancias y los mapuches eran los, los peones. Pero además, todo indicaría que el abuelo de Perón por parte materno fue un guerrero mapuche, Mm, tehuelche aparentemente, sí. porque si vos te pones a ver, si está lo de la abuela, sí, que nació en tal lado y demás, y el abuelo parece que no se sabe efectivamente, con lo cual fue algo que él tuvo que ocultar, porque te imaginas que a los 2 años, 12 años, la abuela paterna lo pone en el colegio militar, y es el colegio militar, y después le hace la carrera militar en el ejército de Roca. Claro. No era un mérito especial de tener un abuelito guerrero mapuche. Pero además, si vos te pones a ver, el primer libro que él escribe, que es Toponimia de la Patagonia, Sí. en realidad es un diccionario mapuche-castellano, Sí. donde él va dando el significado de los distintos indicadores. Además, y eso lo contó él, ¿viste esa foto con el caballo pinto que tiene? Hay una foto típica, que es Sí. un caballo blanco. Bueno, él contaba que ese lo había domado. Él no me dijo que era el método, yo después me di cuenta que era el método. A diferencia del sector occidental, que viste lo que es la doma de caballo, que entonces le clavan las espuelas y le tiran de la boca. Sí. La forma mapuche, cuando incorporan el caballo, es que prácticamente desde que es potrillo o potranca, alguien va a ser el dueño de ese potrillo o potranca. Entonces, desde chiquito, lo acaricia, le saca las cosquillas de la panza, les da de Lo comer, lo persuade. abraza. Así durante 2 años. Cuando ya está maduro el caballo para subir, se suben y ni siquiera necesitan riendas. Ese caballo, Pinto, él lo domó, él dijo, ¿sabe cómo lo domé? Acariciándolo. Es cierto, el método mapuche. Lo Qué que pasa es que maestro. él nunca pudo reconocer eso porque de alguna manera era lo más condenado, Sí. imagínate, ejército de Roca, ¿no? Una Sí, sí, cosa sí. por el estilo. Yo creo que eso le dio una gran sensibilidad, ¿no? Él decía que durante muchísimo tiempo el ejército argentino, mucho más al comienzo del siglo, actuaba como la guardia pretoriana de la oligarquía. Y que él Claro, venía a cambiar esa finalidad del ejército, que el ejército tenía que conciliar con el pueblo y hacer una fuerza. Ese era el claro que planteo. Por eso es la cuando... distorsión, es la distorsión del ejército sanmartiniano. Claro, El ejército sanmartiniano, porque esto es lo que hay que ver en términos de América Latina y cómo el peronismo se engarza en esas tradiciones populares de América Latina. Hay que ver que en 1810, donde no existía ni teléfono, ni Zoom, ni WhatsApp, etcétera, prácticamente en los mismos años, Alexander Petion en Haití, que es la primera república negra, eso es, Hidalgo y Morelos en México, Bolívar y Simón Rodríguez la Gran Colombia, y acá Belgrano, San Martín y Artigas mm, formulan las ideas humanísticas radicales más avanzadas del mundo, que es el reconocimiento del carácter integralmente humano de todos los seres humanos y la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de esas castas consideradas inferiores de negros, mulatos, claro. indígenas y mestizos. Digo, esa es la tradición del ejército. ¿Por qué? Porque esto lo decía San Martín. El grueso de las bases, de los soldados de los ejércitos libertadores, eran estas llamadas castas inferiores. Sí, Porque lo que denunciaba San Martín es que los ricos no quieren enviar a sus hijos a pelear en las batallas, son ellos. Y la historia debe saber quiénes fueron los verdaderos héroes de las luchas de la independencia. sí. Ahora, esa es la tradición que de alguna manera sí, no nos engañemos, estos primeros líderes de la independencia fueron todos derrotados hacia 1820, 1825. Hidalgo y Morelos fusilados.
Simón Bolívar muere cuando ya está por irse al exilio. San Martín y Artigas mueren en el exilio. O sea, ¿y qué es? Tenés a Rivadavia que frente a esta idea de una democracia integral, donde son ciudadanos plenos estas llamadas castas inferiores, tenés a un Rivadavia que impone, con el apoyo del imperio inglés, que en la democracia solo debe participar la parte sana y decente de la población, que son Claro. ellos. Digo, este es el Civilización o gran debate. barbarie. Claro, este es el gran debate. ¿Por Sí. qué? Y en otra charla, te lo voy a decir, que es lo que estoy trabajando ahora, son las raíces ancestrales del racismo en la cultura occidental dominante. Es la cultura más depredadora, más despreciativa de lo humano, pero esto desde las invasiones bárbaras del siglo V. Las invasiones bárbaras del siglo V, o las guerras del eje del mal, con la destrucción de Irak, Siria, etcétera, etcétera. Pasaron 1500 años y estos son más o menos lo mismo. Ahora Esa es otra cosa. te quería hacer un vínculo histórico, estuvimos hablando de Perón, de Revolución, de Liberación Nacional, y me quedó picando el tema de, sí, de la ascendencia indígena que tenía Perón en la sangre, y acá en Sudamérica tuvimos una revolución hecha por un indígena en Bolivia, ¿no? Que Sí. desgraciadamente tuvo un final muy similar al de Perón. Un, Luchando contra las oligarquías nacionales y el imperialismo, intentando derrocarlo porque te escuchaba la otra vez que decías, ¿cómo puede ser que dentro de 30 años los gringos le van a estar comprando batería a los bolivianos? Inconcebible. No, claro. Lo que pasa es que ellos tienen estrategias de largo plazo para consolidación de su poder. Y estos famosos tanques de pensamiento, Sí. donde de alguna manera elaboran las estrategias que deben ir desarrollando para conservar el poder. Por eso Que acá hay que nosotros tener, lo tenemos que contrarrestar con pensadores nacionales, que hagan... no, tenemos que tener espacios de debate alrededor de la construcción, de debate e intercambio, que Sí, tienen que, realmente todos podemos, porque vos decís, no, yo soy geólogo, ¿sabes todo lo que podés aportar desde la geología? sí. No nos engañemos. El tema es que nos han atomizado los espacios de debate de manera tal que no hay la práctica de pensar un proyecto alternativo. Pero además, vamos a venir al presente. El tema es que la pandemia no hizo sino detonar y profundizar y agravar la crisis que ya se venía anunciando de el neoliberalismo y la globalización neoliberal, tanto en los países centrales como en los países periféricos de Occidente. Vos pensás, yo lo repito muchas veces, el Brexit en Inglaterra es una separación que viene de los costos que le generó la globalización. Los chalecos amarillos en Francia y las grandes huelgas de Francia. La recesión en Italia. Estados Unidos que se volcó al proteccionismo porque la disparidad comercial con China era descomunal. Pensá que el 55% de la situación tenía es producción de empresas norteamericanas instaladas en China. Sí. Y vos tenés que Estados Unidos le exporta a China 150.000 millones de dólares, pero importa desde China 550.000 millones de dólares. Esto es un desastre. Ahora, en América Latina, antes de la pandemia, vos ya tenías crisis en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y en Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque era inviable. Es decir, estos modelos neoliberales llegaron a un punto en que son inviables históricamente, entre otras cosas por la polarización que generó en estos 30 años. Yo no sé si me estoy yendo del tema, pero tiene que ver... No. Está perfecto porque es un análisis recontra válido porque ya te digo, va a haber una segunda charla porque van a quedar toneladas de temas Bueno, para hablar. Ya te comprometo. perfecto. Yo soy charleta, así que Sí, sí, sí. lo que quiero decir es que en estos 30
35, 40 años de globalización neoliberal, se produjo un crecimiento exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza y la indigencia. Y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Sí. En todos los países. Por eso te indicaba que Bolivia Claro. debe haber sido el único que revirtió la pobreza. O sea, El tema es que, un modelo no neoliberal que funcionó. Por eso lo claro, derrocaron. ahora fíjate que el 20% más rico de la población mundial concentra el Sí, 95,5%. Son 1.100 millones de personas que son los grupos concentrados, más las clases acomodadas de los distintos países, 1.100 millones, pero los otros 6.500 millones se reparten el 4%. De esos, 4.500 están en condiciones de pobreza e indigencia. sí. Los otros pueden alcanzar alimentos, pero no tienen capacidad de compra más allá de lo indispensable. ¿Esto qué hace? Que ese mercado de un 20% de ricachones es excesivamente restringido para el salto cualitativo de la productividad, de las tecnologías de avanzada y la presencia de la producción china en el mercado mundial. Entonces, se fue gestando una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, donde además parte de los capitales productivos, en la medida en que no hay demanda, iban a la especulación financiera. Sí. Y ahí tenés que de pronto el único sector aparentemente rentable era la especulación financiera. Esto tenía que estallar. Pero ¿qué pasaba? El neoliberalismo pretendía apagar ese fuego echándole nafta, que es más precarización, baja de los salarios y de las jubilaciones y pensiones, ajustes, etcétera, etcétera. Sí. Era Macri, ¿no? Que te lleva a un pozo. Bueno, esto es lo que obliga a que a la salida de la pandemia, acá hay que hacer un fuerte debate porque el cambio es civilizatorio. Y además Bueno, tenés, acá quería hacer un freno y ese tema quería dejarlo para la próxima charla. El tema muy bien, post pandemia, cómo está la Argentina y cómo bárbaro. podemos proyectar con un análisis internacional concreto y la Argentina. Y también el análisis de cómo está la situación argentina, porque tampoco estamos bien parados Sí, en, en- en el amplio espectro político, social, claro, económico. pero el tema, ¿sabes qué? Yo L- creo, Sí, no, creo que hay que trabajar sobre una hipótesis. No es cierto que Argentina necesita que vengan capitales. Lo que Argentina necesita es frenar el saqueo a la cual ha estado sometido bajo distintos mecanismos. Y esto perfecto. me parece que es la clave de lo que tenemos que llevar adelante, porque si no, vos tomas determinadas Sí, decisiones como Vicentín, no vienen más capital, y mientras tanto te afanas el apellido, el loco sí. este. Quería utilizar estos últimos 10 minutos para hacerte una pregunta con respecto a la militancia. Sí, Acá nos está viendo mucha gente joven, militante del sector sindical, del sector político, de agrupaciones, sindicatos, etcétera. Y vos que viviste la etapa de la resistencia, porque vos viniste a Buenos Aires a estudiar allá por la década del 60, ¿no? sí, sí, 60, Has vivido en 1960. primera persona toda la etapa más gruesa de la resistencia peronista, ¿no? Quería saber Sí. cuál era la característica de los cuadros militantes de esa resistencia. Mira, lo que sucede, ¿sabes qué es? Primero, las condiciones sociales en las cuales estabas. No es chiste cuando uno te dice, mira, una de las formas de la fortaleza de los trabajadores es el pleno empleo. Sí, Todos trabajábamos 6 horas, 7 horas y después militar. Ahora, si te echaban del trabajo y a los 15, 20 días encontrabas otro trabajo, no había el temor a perder el trabajo. En segundo lugar, vos ibas a un barrio obrero. Nosotros íbamos al barrio Quilmes, digamos ahí en el barrio Colinos, etcétera. Vos te encontrabas con trabajadores que habían trabajado 8 horas de lunes a viernes, estaban cubiertos por obra social, sus hijos podían llevar adelante a través de la educación
proceso de ascenso social porque tenía un sistema educativo público de alta calidad, universidades públicas gratuitas, etcétera. Y claro, había mucho tiempo para hacer maldades. Ahora, ellos, claro, ¿no? Y nosotros mismos, vos trabajabas, o sea, no había una militancia rentada. Más bien uno ponía plata para militar. Yo me quedo con una Además, frase tuya de la militancia tiene que dar pérdida, si no, no es militancia. no necesariamente, pero el tema es que no, había una pasión, digamos, y un compromiso que estaba por fuera de cualquier interés material. En realidad, Claro. lo que vos podías esperar era o una paliza, o que te metieran en cana, etcétera, pero a cambio de eso vos tenías el potencial del trabajo colectivo y el objetivo de que había que traerlo a Perón. Claro. Digamos. Eras Entonces, un era engranaje más en una maquinaria de liberación nacional. exacto, y al mismo tiempo vos tenías muchos cuadros que eran cuadros verdaderamente maravillosos. Un tipo como César Marcos, por ejemplo, Mm. era un maestro, este, él, él fue el capo de la primera resistencia y además era muy gracioso porque él trabajaba con otro que era Lago Marcino. Sí, Ellos estuvieron en la primera etapa de Perón, cuando Perón estaba armando los sindicatos, antes del sí, 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 sí. 45, en el 44, que contaba una anécdota que me pareció maravillosa. En ese momento Perón era viudo, había quedado viudo, y entonces parece que estaba todo el día ahí en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces se preparaba sándwiches de mortadela con mayonesa, pero claro, no había mayonesa Hellman, no, había que preparar la mayonesa. Entonces dice que llegaban los trabajadores combativos, etcétera, y él los recibía con un delantal y batiendo la mayonesa, pero además estaba la cuestión de que si vos mirabas la mayonesa se cortaba y se te arruinaba. Claro. Entonces parece que de atrás, así, mientras batía la mayonesa iba a preparar. No me mire la mayonesa mientras batía la mayonesa iba a preparar. Me pareció totalmente enternecedor, digamos. Bueno, estos personajes, Julio Trosler, realmente eran tipos maestros de oro, digamos. Bueno, y después estaba Que dejaron todo. Jaureche, y todos ellos que solo eran los que nos apoyaban a nosotros en el tema. Rodolfo Puigros, Y ahí había una no, horizontalidad, ¿no? El elitismo no andaba, ¿no? no, es que no tenía ningún poder, qué Claro, horizontalidad. Era la horizontalidad de que en todo caso le pegaban a todos juntos cuando claro. iban en las manifestaciones, que eso yo siempre lo reivindico a Horacio González, ¿no? Nosotros tomábamos, te digo, algunas anécdotas Sí, de lo que era característica, una militancia muy divertida. Una vez habíamos tomado la facultad, y ahí en la calle Independencia, y había una escalera que bajaba, ¿no? Y lo que pasa es que después de la intervención del 66 entraba la Guardia de Infantería con tremendos palos que te pegaban en la cabeza, no sé qué. Y lo más gracioso fue una vez que Horacio, Roberto Carri también, pero Horacio era de los más corajudos. Y entonces bajábamos por la escalera, la vida por Perón, la vida por Perón, la vida por Perón, y entra la Guardia de Infantería, y el jefe de la Guardia de Infantería levanta el palo para pegarle, y dice, González, ¿qué haces acá? Era un compañero del secundario, no, que habían tenido caminos distintos. Esa vez nos salvamos de la vida. ahí se calmó todo. Solo le podía pasar a González, ahora sí es algo. No, lo que te quiero decir era una militancia que no tenías un interés personal, no había posibilidades de prebendas personales. Y esto te daba una lógica bastante especial. Yo Sí. no niego que han cambiado totalmente las cosas, además es cierto, la situación laboral de los jóvenes es mucho más crítica, etcétera, que no fue casual. Yo después lo vamos a ver la otra vez, Sí, sí, lo que sí. fue la estrategia de Kissinger del satélite privilegiado y la idea de desarticular es precisamente
esa fortaleza de los trabajadores a través del desempleo y la precarización laboral. Bueno, no, cuando se la piensan, Perfecto. se la piensan. Esa después la podemos ver si me Bueno, haces acordar. Alcira, quedan unos minutitos, nos vamos a despedir. Antes de nada, quería agradecer a Javi Camilión, que sin él no podríamos haber tenido esta entrevista, así que muchísimas gracias, Javi. Gracias, Javi. eh, a, a Proyecto Sur La Plata, bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Y muchísimas gracias a vos, Alcira. Realmente es muy importante que nos transmitas toda esa sabiduría y realmente para la formación nos viene muy, muy bien. Y bueno, vamos a estar eternamente Bueno, pues agradecidos por las ideas que nos para mí, transmitiste, por los sentimientos que nos transferiste y por las anécdotas de primera categoría que no nos las bueno, vamos a olvidar nunca más. Así que bueno, yo voy a terminar la un abrazo grande, yo voy a terminar la un transmisión abrazo grande para y todos. bueno, voy a terminar la transmisión y ahora seguimos charlando un poquito. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo próximamente con la segunda parte de Alcira. Nos vemos.